Bien, toman asiento. Les decía de que en la primera charla, al iniciar, les decía de que uno de los aportes de la psicología que nos ayuda a descubrir es que lo que nos enferma muchas veces son nuestras ideas irracionales y tenemos que cambiar. Y mi objetivo en la primera era ayudar a descubrir cuán valiosos somos, cambiar esa idea de que no valemos. Y ahora en esta charla, segunda charla, que se titula Todo pasa por algo, está inspirada esta charla en Romanos 8:28, donde dice: todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Todo sucede, todo, absolutamente todo. Entonces, hay una idea que la gente a veces tiene, que en la vida lo que nos ocurre es fruto del azar, todo es fortuito y que nada tiene relación entre sí. La imagen perfecta de esta idea es el caos. Hay gente que me dice: padre, mi vida es un caos. Bueno, pues no. Entonces, el desorden. Esta visión es fruto de una mentalidad atea o una fe desencarnada, de creer que como si Dios está por arriba y a nosotros no se interesa de nada de nosotros, ¿no? Quienes creemos en Dios tenemos que creer que todo lo que nos pasa en la vida tiene una razón de ser, una finalidad. Analicemos esta idea desde algunas experiencias bíblicas, de algunos testimonios en la Biblia que encontramos. ¿Recuerdan ustedes la historia de José vendido por sus primos, no? Por sus hermanos. José vendido por sus hermanos. Ustedes recuerdan toda esa historia. La historia es verdaderamente dramática. José era un hijo de papi y mami. Hablaba así, o sea, como hacen los chicos, ¿no? Los chicos hijos de papi y mami, ¿no? ¿Ya? Dice la palabra de Dios que era pues el más querido de su papá. Era el engreído. ¿Ya? Dice la palabra de Dios: Israel amaba a José más que a sus demás hijos, porque lo había tenido siendo viejo. Una amiga me decía que tenía sus hijos con sabor a nietos. No hay viejitos que... Melcochita tiene ahí que tiene 80 años y tiene su hijito, ¿no? Su hijita. Dice que Melcochita es tan viejo que no tiene espermatozoides sino espermatosaurios, ¿sí? En serio. Lo había tenido en su vejez, dice. Entonces Israel amaba a José más que a sus demás hijos, porque lo había tenido siendo viejo, y mandó que le hicieran una túnica de mangas largas como signo de distinción. Génesis 37:3. Y José, aunque era hijo de papi y mami, ¿no? Él tenía sueños, como todos los chiquillos, que cuando nosotros éramos adolescentes, sería interesante conversar con ustedes y preguntarles cuáles eran tus sueños cuando eras pequeño, ¿no? Cuando eras adolescente, ¿no? Todos hemos tenido sueños, ¿no? No esos sueños que allá sino como ideales, ¿no? Entonces José tenía sueños y tuvo 2 sueños. José, nos cuenta la palabra de Dios que él estaba en el campo y estaban cortando trigo porque era una cultura agrícola, ¿no? Era una cultura agrícola y entonces estaban cortando trigo y hacían gavillas,
quizás ustedes no, la gente de acá, pues de la costa, tienen ustedes una cultura urbana. Yo soy de la sierra, de San Miguel, de Cajamarca, de ahí donde dicen, Paz Raúl, tu perro casi me muerde. Así hablan. Pero como yo tomo mucho cuaquis, mis piernas también fuertes, así hablan mis paisanos. Yo cuando viví en la sierra vi una paisana, tan paisana, que su computadora no tenía mouse, sino cuy. Porque eso de mouse es muy norteamericano. Entonces, bueno, yo sí conozco, porque de niño me crié esa cultura agrícola y veía... bueno, mi papá murió cuando yo tenía 20 días de nacido y murió de susto. Sí, en serio. Me vio, nací, me vio, se asustó y murió. No, se impactó que yo era feito de chico, ya les dije, ¿no? A mí ni el perro jugaba conmigo, tuvieron que disfrazarme de huesito para que jugara el perrito conmigo. Bueno, son bromas. Entonces le decía, y bueno, entonces el trigo lo cortan y lo atan se llama gavillas, ¿no? Un poco de trigo. Entonces se dice que José estaba en el campo, soñó que estaba en el campo, y las gavillas de los demás hermanos se incorporaban y se inclinaban ante la gavilla de José. Y también soñó de que el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. Y entonces el chiquillo cuenta los sueños a sus hermanos. Por eso no es bueno contar nuestros sueños a cualquier persona, porque no están capacitados. Existe mucha gente frustrada que tú tienes algún sueño y lo cuentas, te van a decir, no, es imposible, te van a desanimar, te van a tener envidia, ¿no? Entonces, José cometió el error de contar sus sueños a sus hermanos y ellos le dicen, ¿qué? Entonces quiere decir que tú vas a ser nuestro rey. Eso eran los sueños y tienen envidia, tienen envidia. Entonces, los hermanos envidiosos deciden, ¿qué deciden? ¿Se acuerdan? Matarlo. ¿Cuántas veces con la envidia deseamos matar a los demás, que no exista, destruir la envidia? ¿No? Y entonces los hermanos deciden matarlo. Y esto sucede cuando están allá en el campo. Israel envía a José y le dice, anda a ver a tus hermanos y ven por allá que viene el chiquillo. Ahí viene el soñador, matémoslo. Así dicen, deciden matarlo. Pero Rubén sugiere, no, ¿qué ganamos con matarlo? Vamos a meterlo aquí en este pozo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la experiencia del pozo? De estar ahí como en una situación donde no hay salida. La experiencia del pozo. Debe ser desesperante saber que estás en ese pozo, el pozo de tus problemas, el pozo de tus dificultades, el pozo de tus pecados. La experiencia del pozo. Yo siempre me imagino, digo que hay dos maneras de ver los problemas, ¿no? O verlo como un pozo profundo y oscuro donde das vuelta y no sales, o verlo, tus problemas, como un túnel oscuro, pero con la confianza de que al final vas a encontrar la salida. Pero en el pozo no hay salida, ¿no? Y Rubén dice, metámoslo aquí en el pozo. Y Rubén tenía buena intención, porque su intención era liberar a su hermano y enviarlo a su padre. Pero están ahí, lo meten en el pozo y los hermanos se dan cuenta que justamente por ahí vienen unos ismaelitas, ¿ya? Unos vendedores. Los ismaelitas eran vendedores, negociantes. Yo, como le dije, soy de Cajamarca. En Cajamarca está Celendín y a los de Celendín se les llama los chilicos, ¿ya? Los chilicos.
y a ellos se les conoce por muy comerciantes, ellos son muy comerciantes. Y dicen que cuando los astronautas fueron a la luna, los primeros que llegaron a la luna no fueron los astronautas, sino los chilicos. Cuando llegaron allá, lo encontraron los chilicos vendiendo sus anilinas ahí en la luna, ¿ya? Así eran los ismaelitas, vendedores, negociantes. Entonces Judá dice, ahí vienen los ismaelitas, ¿qué hacemos con matarlo? Vamos a venderlo y de paso ganamos nuestra platita, y lo venden. Casi un poco la historia de Jesús, ¿no? Que Judas lo vendió por 30 monedas y después se suicidó. ¿Ustedes saben por qué se suicidó Judas? Porque las monedas estaban falsas. En serio, por eso se suicidó Judas. Por eso. Entonces lo venden. Lo venden a los ismaelitas. Y al venderlo, lo llevan a Egipto. Y ahí en Egipto lo venden como esclavo. Es todo lo horrible. Imagínate, ser hijo de papi y mami, vendido por sus hermanos a los 17 años, no sé, imagínate que tus hermanos te vendan. ¿Cómo te sentirías tú? Que intenten matarte. ¿Qué sentimientos habría en el corazón de ese jovencito? ¿No? Debe ser terrible. Resentimiento, no entendía todo lo que le pasaba. Y luego lo venden como esclavo. Y los esclavos ahí lo exhiben para venderlo. Y el que lo va a comprar le mete el dedo por las orejas, por la nariz, le tocan los genitales para ver si no tiene algunos piojos, algunas enfermedades. Si mal no recuerdo, hasta creo que le metían el dedo por el ano. Era terrible para los esclavos. Imagínate ser hijo de papi y mami, ahora estar allá, vendido como esclavo. Eso sería terrible y la palabra de Dios dice, a José siempre le iba bien. Y uno dice, el tipo estaba en el hoyo y siempre le iba bien. Y luego allá en Egipto lo venden a un tal Putifar, que de puti no tenía nada. La mujer tenía mucho de puti, porque es la mujer la que se enamora del chibolo, ¿no? Ella se enamora y quiere tener relaciones con él, y él, fiel a sus principios, se niega, y ella lo acusa de que ha querido abusar de él, ¿no? Ella lo acusa a él, al jovencito. Entonces ella era infiel, porque no solo los varones son infieles, también a veces las mujeres son infieles. Recién me contaron que una empleada le dice a su patrona, le dice señora, usted tiene que subirme el sueldo. Así, porque por 3 razones. La primera razón es de que yo cocino mejor que usted. ¿Y cómo sabes? ¿Quién te ha dicho? Su marido, señora, me ha dicho. Y la segunda razón, yo plancho mejor que usted. ¿Y quién te ha dicho? Su marido, señora. Y la tercera razón es que yo en la intimidad soy mejor que usted. Que eso te ha dicho mi marido, no el jardinero. Algo así le había sucedido a Putifar, ¿no? Algo así le había sucedido a Putifar, ¿ya? Algo así le había pasado. Entonces, y se enamora del chiquillo, el chiquillo no, fiel a sus principios, y entonces, y lo manda a la cárcel. O sea, es tan trágica la historia, vendido por sus hermanos, luego vendido como esclavo, y ahora está en la cárcel. Y a José siempre le iba bien, dice la palabra de Dios. Uno dice, ¿cómo? El tipo está metido ahí y siempre le iba bien, ¿no? Increíble todo eso. Pero allá en la cárcel es ocasión para que adivine los sueños de los
empleados del faraón, ¿no? Los sueños de los empleados del faraón, ustedes recordarán, era el jefe de los panaderos y el jefe de los coperos, de los panaderos. Dice que un señor se vaya a la panadería y le dice: Señor, ¿ya salió el pan? Sí, hijo, ya salió el pan. ¿Qué hora regresará? Hablando de los panaderos. El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Entonces el jefe de los coperos soñó de que con unas racimos de uva, 3 racimos, que los exprimía y le daba al rey. Y el jefe de los panaderos soñó con 3 cestos que tenía en la cabeza, y venían las águilas, las aves del cielo, y comían los panes. Y entonces, ese fue el sueño. Y le dice al jefe de los panaderos: dentro de 3 días te van a matar y te van a colgar, y las aves del cielo van a venir y van a devorar tu carne. Y al jefe de los coperos le dice: dentro de 3 días te van a restituir en tu puesto. Y acuérdate de mí cuando ya estés allá en tu puesto. Y se cumplieron los sueños, y bueno, pues lo mataron al otro, y el otro lo restituyó en su puesto y se olvidó. Mira José lo que sufre, ¿no? También el abandono de este hombre. No se acordaba, porque quizá no era el momento de Dios. Y pasado el tiempo, ustedes recordarán de que el faraón tuvo los 3 sueños, ¿no? Sí, dicen, mentirosos, ¿ya? Está como ese dice que había ahí los policías, ¿no? Rodeando a un muerto, y alguien se acerca y le dice: por favor, déjeme ingresar, yo soy familiar del difunto. El policía le dice: sí, ¿qué parentesco eres? Yo soy hijo del difunto. Ingresa para allá, y el que estaba muerto era un burro, ¿no? Mentiroso usted. El rey tuvo 2 sueños. El sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Y las espigas gordas y las espigas flacas, ¿no? Y entonces, cuando el rey llama a todos los adivinos y nadie le adivina, es ahí donde el jefe de los coperos se acuerda y dice: en la cárcel, cuando yo estuve, había un hombre que me adivinó mis sueños y se hicieron realidad. El rey faraón lo llama y le cuenta los sueños de las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas y las flacas, ¿no? Hablando de gordos, dice que había una pareja de gordos, tan gordos, que se casaron en iglesias diferentes, no alcanzaban una sola, eran muy gordos. Y había un tipo tan flaco que dormía en una aguja y se tapaba con el hilo de la aguja, ¿no? ¿En serio? Entonces, y le cuenta a José, y José le dice: las 7 vacas gordas y las 7 espigas gordas significan 7 años de abundancia. Y las 7 espigas flacas y las 7 vacas flacas son 7 años de carencia, de hambruna. Eso es lo que va a suceder. Habrá 7 años de abundancia y 7 de carencia. Busca a una persona sabia para que administre, guarde en graneros la cosecha y luego tenga una buena administración. Y el rey le dice: ¿qué más sabio puede encontrar? Tú eres el más sabio a quien he podido encontrar. Tú te vas a hacer cargo de esta misión. Y lo nombra en su primer ministro. Y empieza la abundancia
los 7 años de abundancia, después los 7 años de hambruna, y empieza a sentirse el hambre, empieza a sentir el hambre, y entonces los pueblos de alrededor, o sea, saben que allá en Egipto hay alimento, y también los familiares de José se enteran de eso, y el papá envía a sus hermanos, ¿se acuerdan todo eso? Envía a sus hermanos, y después de toda esa historia que se revela a él y dice: yo soy José, ¿no? Quiero llegar al final breve, y al final todos los hermanos, toda la familia de José vaya a Egipto. Ya están durante un tiempo hasta que muere el papá de José. Israel muere, y es ahí donde los hermanos empiezan a temer y dicen: ahora pues se va a vengar de nosotros, ¿no? Y se van y le dicen: José, antes de morir nuestro padre dijo que tú nos perdonaras. Y José dice: ¿quién soy yo para perdonarles? Ustedes quisieron hacerme el mal, pero Dios quiso dar vida a todo un pueblo con mi sufrimiento. Increíble, ¿no? Dios quiso dar vida a todo un pueblo con mi sufrimiento. ¿Cómo Dios da vida con nuestro sufrimiento a los demás? Desde ahora, desde ese momento, uno puede decir: en buena hora que lo vendieron los hermanos, en buena hora que el tal Putifar lo metió a la cárcel, en buena hora que estaba, porque si nada de eso hubiese pasado, el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel hubiesen muerto. Yo no estoy diciendo que Dios quiso que los hermanos vendieran. Tampoco estoy diciendo que Dios quiso, porque sería justificar las injusticias, ¿no? Sino que de las sonceras que hacemos nosotros, Dios las puede convertir en bien. Dios puede hacer el pecado, lo puede convertir en gracia. Y parece que fuera una herejía lo que estoy diciendo, pero no es una herejía, porque en la vigilia pascual decimos: feliz culpa que nos mereció tal Redentor. Dichosa culpa que nos mereció tal Redentor. ¿Cuánta gente después de su pecado grande experimentó la compasión, la misericordia de Dios y amó más a Cristo? Ahí lo tienes a María Magdalena. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Se acuerdan? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios, dice San Pablo, ¿no? Entonces, tu pecado puede servir para el bien si tú amas a Dios, porque Dios te puede redimir, Dios te puede levantar, Dios puede hacer maravillas. Tu enfermedad puede ser ocasión para glorificar a Dios. Yo no sé si el Señor en este día te va a sanar o no te va a sanar, porque hay gente que a veces recibe los milagros, pero Dios te puede sanar desde otra perspectiva, darte fortaleza, resignación, tranquilidad. Los judíos creían que la enfermedad es fruto del pecado. Si tienes tal enfermedad, era porque has pecado. Ahora ya no entendemos así, ¿no? Sino que las enfermedades tienen sus procesos normales, ¿no? Entonces, pero los judíos creían, si tu enfermedad era pequeña, quiere decir que tu pecado era pequeño. Pero si tu enfermedad era grande, quería decir que tu pecado era tan grande como, por imagínate, la lepra, ¿no? Y entonces, ustedes recordarán, repito, esa era la mentalidad de los judíos. Nosotros ya no entendemos así, ¿no? Hay gente que son muy santa y sin embargo sufren terriblemente. Pero, y acá ahora les voy a contar, les voy a hacer recordar ese texto donde vemos que Jesús está con sus discípulos y se encuentra con un ciego de nacimiento, o un ciego.
Y los discípulos le dicen: Señor, ¿quién pecó para que estuviera así? Y Jesús le dice: no, ¿quién pecó? ¿Él o sus antepasados? Y Jesús le dice: no pecó ni él ni sus antepasados. Esta enfermedad está para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Esta enfermedad está para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Cuando Lázaro está enfermo, las hermanas de Lázaro envían un propio para decirle a Jesús: ven, tu amigo está enfermo. Y Jesús, bien orondo, dice: esta enfermedad no es una enfermedad de muerte, está para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Y se queda 3 días, y después de 3 días le dice a sus discípulos: vamos, nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Y los discípulos dicen: ¿está durmiendo? Ya se despertará, pues ¿para qué nos vamos a ir? Pero no entendían que Lázaro había muerto. Y se van allá, y entonces, y llegan allá, y Marta le dice: si hubieras estado aquí no había muerto mi hermano. Le reclama, y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Yo muchas veces me he puesto a pensar qué hubiese pasado que si Jesús inmediatamente, siendo tan sentimentalista, hubiese acudido al llamado de Marta y María. Le hubiese fregado el plan a Dios, a su papá Dios, porque dentro de los planes de Dios estaba que Lázaro muera y Jesús lo resucite, ¿no? A veces quizás no nos sana porque no es el momento, porque con nuestra enfermedad podemos tener otra misión con nuestra enfermedad, ¿no? Pero hay que creer que cualquier problema que tengas, hasta tu pecado, incluso tu enfermedad, puede ser ocasión para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, en este día, de que cualquier problema que tú tienes, yo lo declaro, porque todo eso lo tienes para que se manifieste el poder y la gloria de Dios, y tú tienes que descubrir eso, tienes que convencerte de eso, mentalizarte que todo eso es lo que tienes para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. ¿Cuánta gente tuvieron algún tipo de problemas sexuales? Y entonces el Señor lo liberó y luego dan testimonios: yo tuve ese problema, yo te comprendo, pero el Señor me liberó, el Señor me salvó. Tu problema, tu enfermedad, tu pecado está ahí para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Tienes que creerlo eso, tienes que creerlo y tienes que convencerte para que sigas luchándolo. Todo sucede por algo, por alguna razón misteriosa. En la Biblia hay experiencias así de personas, ¿no? Saúl, ¿recuerdan la historia de Saúl también? ¿Quién fue Saúl? El primer rey de Israel, el primer rey. Justamente cuando lo eliges, lo unge Samuel a Saúl, cuando al papá de Saúl, Aquís, se le perdieron las burras. En buena hora que se perdieron las burras, porque gracias a que se perdieron las burras, él se va a buscar. Y hablando de burras, les voy a contar un chiste de burros, ¿ya? ¿Sí? Dice que ahí en Piura, un padrecito se iba al Bajo Piura en su burrito. Y entonces si se va y pasa un carro, lo tumba el padrecito y al burro también. Y los evangélicos pasan por ahí y le dicen: mira el cura, vamos allí a vacilarnos. Y se acercan: padrecito, ¿qué le ha pasado? Aquí por un accidente. Padre, mire, su burro se va a morir, vaya, confiese. ¿Cómo no lo va a dejar a su burro que se muera sin confesar? Confiese a su burro. Y el padrecito se incorpora y se va y acerca la oreja al burro, al hocico del burro, y el padrecito: y después se incorpora y los evangélicos le dicen: padre, ¿ya confesó el burro? No quiere confesarse porque dice que es evangélico, ¿no?
No quería confesarse porque era un burro evangélico. Entonces, Quis, el papá de Saúl, pierde las burras se le escapan y envía a Saúl con un criado para que persiga a la burra, a ver si encuentra las burras. Y allá, como no le encuentra, Saúl dice, vamos a la casa. Y el empleado le dice, no, aquí vive el vidente, vamos a verlo. Y se encuentran con Samuel, y a partir de esa ocasión, en esos días, Samuel lo unge rey. En buena hora que se perdieron las burras. ¿Cuántas veces necesitamos que se nos pierdan las burras? La burra puede ser tu salud. Perdiste la salud. No te desesperes. Está esa enfermedad para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. No sé cómo se va a manifestar. Quizá te vas a sanar hoy día o quizá no, pero vas a encontrar alivio, resignación, paz en tu corazón para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Necesitamos a veces, bueno, que se nos pierdan las burras, ¿no? Sí, que se nos pierdan las burras. Una frustración, una enfermedad, una dificultad. Pero todo esto tiene una razón de ser. Todo sucede por algo, por alguna razón misteriosa, ¿no? Miren, yo no podría decirles nada de lo que estoy diciendo. Como sacerdote y como escritor he tenido la suerte de viajar por varios lugares del país y fuera del país, llevando un mensaje de paz, esperanza y motivación. Pero yo no haría nada de lo que hago si no hubiese sufrido. Como le digo, mi padre murió cuando yo tenía 20 días de nacido, ¿no? Entonces, y me crié en un hogar evangélico. Mi mamá hasta ahora es evangélica y querían que sea pastor. Yo no entendí eso de pastor de chiquito. Decían, ¿qué querrá? Pastor alemán, de repente querían que sea, ¿no? Y como decía, pero para ser pastor alemán tengo que ladrar, y yo no sé ladrar, no entendía nada de esas cosas, ¿no? Entonces, y el haber crecido sin papá, el estar en los evangélicos que hablaban del fin del mundo y todas esas onceras que tienen en la cabeza, ¿no? Una vez una vecina estaba que preparaba cantidad de té, pailas de té. Un día me acerco y le decía, vecina, ¿por qué está preparando té? Ay, que no te has dado cuenta que el pastor ha dicho en la iglesia, Cristo viene, prepara té. Cristo viene, prepárate. El haber crecido sin papá, en la pobreza. Sí, nosotros éramos pobres, tan pobres que no teníamos nada, ni hambre teníamos ya. ¿En serio? Ni hambre teníamos ya. Y un día estaba diciendo, tengo hambre, tengo sed, tengo frío, y alguien me dice, ¿tienes de todo? Todavía te quejas. No, mentira. No, conozco lo que es la pobreza, ¿no? Pero todo eso, como les decía, el Señor tenía un plan conmigo. Porque si mi papá no hubiese muerto, hubiese quedado en la sierra, cultivando las papas, criando las vacas. No tengo nada contra los campesinos, ¿no? Ellos hacen una obra formidable, pero Dios tenía proyectos para mí. Si mi papá no hubiese muerto, no hubiese sido sacerdote. Porque allá en aquel tiempo el sacerdote iba solo para la misa patronal una vez al año. Pero porque mi papá falleció, luego pasamos con mi familia a vivir a Pacanguí, un pueblito cerca de Chepén. Y allá me conocí con el padre Fernando, un sacerdote, un santo sacerdote, un ejemplar muy cercano con los pobres, con los jóvenes. Y su testimonio me impactó y le dije, quiero ser sacerdote como tú. Y él me aceptó, ¿no? Me presentó a los misioneros redentoristas. Y entonces Dios tenía planes conmigo. Y todo lo que le estoy diciendo es gracias a esa historia de dolor, de sufrimiento redimida. Todo sucede por algo, por alguna razón misteriosa. Quiero terminar esta reflexión con una historia. Cuenta la historia
que había un rey que se fue allá al bosque con uno de sus empleados, sus siervos, allá a cazar. Y estaban cazando y de pronto el rey se lastima un dedo. Y el rey era un rey llorón. ¡Ay, mi dedito, mi dedito! El rey llorón. Un rey llorón. Y entonces el siervo le dice: mi rey, no llore. Además tan feo que llora, me da vergüenza, ¿no? No llore, mi rey. Mire, en la vida sucede por algo, por alguna razón misteriosa. Entonces el rey le dice: ¿me estás diciendo que esto es por algo bueno que me duele mi dedo que me he lastimado? Y de cólera lo mete allá en un pozo, algo así como a José, ¿no? Lo mete en un pozo y él sigue llorando. Y los aborígenes de allá, al escuchar el ruido se acercan y se dan cuenta que allí había un hombre que estaba llorando, y lo capturan y lo llevan allá a la tribu y lo hacen dormir allá, y al día siguiente lo iban a ofrecer en sacrificio a su Dios, a su ídolo, lo iban a ofrecer en sacrificio. Pero la tradición era que para que ofrezcan en sacrificio, la víctima tenía que estar íntegra, no estar impoluto, no tener ninguna mancha, ninguna herida. Y lo empiezan a examinar y se dan cuenta de que tenía una herida, y no lo ofrecen entonces como sacrificio y lo dejan libre. Y entonces el rey piensa, dice: por esto era lo que me dijo mi siervo, ¿no? Que si no hubiese tenido esta herida, me hubiesen capturado y ya me hubiesen pues ya sacrificado. Entonces el rey se va a ver a su súbdito, lo saca del pozo. Discúlpame, por favor, que te quise hacer te he hecho daño, discúlpame. Le dice: mi rey, no tengo por qué disculparle, porque si usted no me hubiese metido en el pozo, acá nos hubiesen capturado a los dos. Y entonces, claro, usted tenía la herida, ya le dejaban libre, y el siguiente a que lo iban a sacrificar era yo. Así es que usted me hizo un beneficio metiéndome aquí en el pozo. Cualquier situación en la que estés, tenga la experiencia del pozo, la experiencia de sentirte vendido, extranjero, extraño en tu propia vida, una enfermedad, lo que sea. Todo está para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Convéncete de eso y no sufrirás. Si tú confías plenamente en la gracia, en el poder de Dios, que Dios puede hacer maravillas a pesar de tu pecado, a pesar de tu problema, a pesar de tu enfermedad. Dios quiere usarte como instrumento de redención, como instrumento de salvación. Pero eres tú quien tienes que aceptar esta verdad, aumentar tu fe y creer que todo sirve para el bien de los que aman a Dios. Todo sirve para el bien de los que aman a Dios, dice San Pablo. Convéncete de ello y serás feliz. Que Dios te bendiga. Pues gracias por sus aplausos. Estoy haciendo un trabajo de evangelización y humanización por internet. Si ustedes tienen acceso al Facebook, tengo una página web, www.padrewaltermalca.com. Pueden seguirme, suscribirse y reciben mis mensajes. Y en el Facebook también pueden encontrarme como Padre Walter Malca, ¿ya? Y entonces recibirán ahí todos los mensajes. Todos los días a las 9 de la mañana hago transmisiones en vivo en el Facebook, medito la palabra de Dios. Entonces, una opción para estar en contacto. Y también mis libros pueden adquirir en la librería de acá de La Jornada. Bien, gracias, que Dios les bendiga.